Por fin, acabando este día, nos volvemos a reunir en torno a la palabra de Dios, caminando a través de ese libro pequeño pero intenso de Segunda de Pedro. Abrimos la Biblia de nuevo hoy para seguir profundizando en esas ideas, en esas palabras que escribió el gran apóstol, el gran discípulo de Jesús, que conoció al Maestro directamente, que disfrutó de lo que Jesús hizo en su vida y que entendió perfectamente que seguir a Jesús significa dejarse reposar en sus manos y que Dios conduzca nuestra vida hacia el fin. En el día de hoy, dentro de la temática general que ya conocéis y que estamos pues visualizando, vamos a hablar de el día de Dios se acerca. Por eso, esperar la venida de Jesús se convierte en una de las grandes ilusiones y expectativas del creyente en la espera. Unos pocos versículos, pero interesantes, recordándonos que la venida de Jesús es una realidad y que vivir esperando es una de las mejores decisiones que podemos tomar los seres humanos. Amados, esta es ya la segunda epístola que os escribo. Analizamos la anterior, vimos la anterior, en las cuales despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. A mí, esta frase, vuestro limpio entendimiento, me parece genial, me parece fantástica y además muy recurrente. ¿Por qué? Porque no habla de limpio corazón, en este caso, en este contexto, ni habla de nosotros, de nuestras dificultades, sino habla de llegar al mensaje de Cristo, al mensaje de la segunda venida, como veremos a continuación, con una predisposición a aceptar el regalo de Dios. Para recordar las palabras dichas antes por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador anunciado por vuestros apóstoles. De nuevo Pedro vuelve a los dos grandes pilares de la religión del primer siglo, cuando se estaban escribiendo todos estos libros. Los profetas anunciaron al Mesías. Y los apóstoles transmitieron el mensaje de Jesús que habían visto, que habían oído, que habían vivido en primera persona la inmensa mayoría de acontecimientos de los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Para nosotros tiene que ser, a la hora de estudiar a Jesús, a la hora de estudiar los grandes acontecimientos de la historia desde el punto de vista de Dios, seguimos teniendo la necesidad de esos dos pilares: los profetas y el mensaje de Jesús anunciado por los apóstoles. Y esto y todo ello, debemos de llegar con un corazón limpio para entender, para tener un entendimiento que pueda ser impactado por el Espíritu Santo.
Recordar estos dos pilares importantes. Primero, entender esto. Durante los últimos días vendrán burladores siguiendo sus propios deseos. Comparar brevemente una distinción importante que hace Pedro. Comparemos esa idea que resulta paradójica, siguiendo sus propios deseos. ¿Frente a qué? Frente a vuestro limpio entendimiento. Esa va a ser la paradoja de esta pequeña sección del libro. Y seguimos leyendo y preguntando, ¿dónde está su venida prometida? Es decir, los que se burlan de los creyentes, siguiendo sus propios deseos naturales. Sin Dios, sin Jesús, es imposible creer en lo que no vemos. Es imposible creer en aquello que no está dentro de nuestra visión del mundo. Pues bien, frente al limpio corazón están los deseos personales. Y estos segundos, los que con la lógica humana intentan evaluar los grandes acontecimientos, tanto pasados como presentes, como futuros del plan de Dios, se preguntan, ¿dónde está su venida prometida? Es curioso que Pedro utiliza esa expresión cuando hacía escasamente un número redondo, 30 años, que los grupos de creyentes seguidores de Jesús habían visto cómo se les predicaba el retorno de Jesús hasta el cielo. 30 años. Hay una trampa que a veces se nos plantea o nos la plantean con respecto a la venida de Jesús. ¿Cuánto tiempo hace que estás esperando la venida de Jesús? ¿60? ¿65? ¿40? ¿30? ¿20? ¿10? ¿3? No es verdad que Jesús lleve 2000 años. En el cielo no hay tiempo. Y en la tierra, el tiempo no es más allá de la vida de cada uno de nosotros. Y me gustaría que esta idea volviésemos de nuevo a plantearla, de nuevo a disfrutarla. Porque creo que es necesario que esa pregunta que nos hacen los que se guían solamente por sus propios deseos, sepamos canalizarla, sepamos enfocarla de forma correcta. ¿Dónde está su venida prometida? Porque nuestros padres murieron y todo sigue igual, tal como al principio de la creación. Eso viene del deseo de un corazón que no tiene una relación personal con Dios, sino que se mueve solo por los parámetros mentales de alguien que no conoce a Dios. Es verdad que nuestros padres, en el caso nuestro actualmente, algunos ya han pasado al descanso, pero para ellos el tiempo no corre. Para ellos el tiempo no existe. La próxima sensación que tendrán en su vida será la resurrección y ver aparecer a Jesús en las nubes de los cielos.
¿Dónde está su venida? Su venida está marcada en el calendario de Dios. No está marcada en tu calendario ni en el mío. Nosotros somos los destinatarios de ese gran regalo de Dios. He ahí la diferencia importante entre los de limpio corazón, que que nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, a los que se guían por sus propios deseos. Si esta pregunta se la hacen a un creyente, el creyente tiene una respuesta. ¿Dónde está la promesa de su venida? En el diseño de Dios. ¿Y dónde están nuestros padres que murieron desde la caída? En el recuerdo de Dios. Una misma pregunta puede ser respondida de diferente forma. Y no podemos contar el tiempo de forma lineal, porque ninguno ha vivido todo ese tiempo. No olvidéis este detalle importante. Pero queriendo tanto estar correctos en esto, pasan por alto el hecho de que fue por el logo de Dios, es decir, por la segunda persona de la deidad, Dios eterna, hace mucho tiempo fueron los cielos y la tierra, que subió de las aguas y existió entre las aguas. Aquí está haciendo referencia, si recordáis, a ese día de la creación, cuando Dios separa la parte seca de la parte mojada. Y cuando le va dando forma a la parte seca, donde poblándola de vegetación, de animales, se la regaló al ser humano para que la cuidara y la guardara. ¿Veis? Los de impío corazón plantean las preguntas para crear incertidumbre en el ser humano. El creyente, por su parte, plantea las preguntas para alabar y glorificar al Dios de los cielos. Ahí está la diferencia entre los de limpio corazón, de los que se mueven solamente por sus propias indicaciones personales. Y terminamos. Y por medio o a través de estas cosas el mundo de aquellos tiempos fue inundado con agua y destruido. Mención al diluvio. Es decir, mención primero a la creación, separación de la tierra seca de la parte mojada. Después vino el diluvio. Es por este mismo logos, es decir, la palabra, el verbo, la segunda persona de la deidad, que el cielo y la tierra del presente, habiendo sido preservados, están siendo guardados para el fuego hasta el día del juicio, cuando los impíos sean destruidos. Pedro hace un resumen extraordinario de la espera del creyente. ¿Dónde están los que durmieron? ¿Dónde está la segunda venida de Jesús? Tanto unos como otros están en el recuerdo de Dios. Y tú y yo tenemos solamente nuestra vida para prepararnos para ese encuentro. No lo olvides. No te dejes engañar por cantos de sirena que van dirigidos a desestabilizar tu vida. Y no olvides que el día del Señor vendrá, cuando Dios
lo tenga diseñado. Y sacará de la tumba a todos los que murieron confiando en él, desde Abel hasta el último ser humano que entregó su esperanza en manos del Creador. No lo olvides. Oramos. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Padre amoroso y tierno, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por la esperanza que tú pones en nuestros corazones. Y gracias, Padre Santo, por ese amor que tú nos muestras en cada momento. Santificado sea tu nombre. Gracias por todo lo que tú nos concedes. Y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Te lo agradecemos todo, Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues mañana, en el siguiente programa, volveremos a abrir nuestra Biblia para seguir hablando de la segunda venida de Jesús. No te lo pierdas. Nos vemos y nos escuchamos. Tenemos un compromiso juntos.